Bueno, muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo, sí, luego de un largo tiempo. La verdad que nuevamente nos hemos vuelto a perder. La verdad que no es la idea porque bueno, casi siempre queremos subir videos si es posible todos los días. Pero bueno, a veces no se puede lograr con ese objetivo. Así que bueno, mil disculpas por eso. Pero bueno, estamos aquí con un nuevo video. Y en este caso vamos a hablar sobre un torneo, ¿sí? Que se ha disputado hace unos días, ¿sí? Que ha terminado. Estamos hablando de la Copa Marcel Duchamp 2020. ¿Sí? Es un abierto que se celebra en la localidad de Montevideo, ¿sí? Uruguay. Donde, bueno, como pueden ver, el listado contaba con la presencia de muchísimos jugadores fuertes, titulados, grandes maestros como por ejemplo Gilberto Hernández, y el mexicano número 1 de México, Robert Ungasky, ¿sí? Hoffman, ¿sí? De Uruguay, también Rodríguez. La verdad que bueno, muchos talentos mezclados en un solo torneo, y entre ellos se destacaba el maestro internacional Pablito Acosta, que es precisamente el que va a ir dedicado a este video. Hemos tomado dos partidas de él, ¿sí? Una la vamos a analizar completa y la otra vamos a analizar una posición de medio juego. En una me pareció muy interesante, ¿sí? Cómo tratar, digamos, una línea secundaria que jugó de la defensa francesa. La verdad que es muy interesante. El oponente le plantea una novedad y él la verdad que responde bastante bien. Y bueno, una precisión tremenda, con muchas maniobras tácticas para salir y bueno, obviamente atacar a un Enroque, sí, que lo dejó muy debilitado el oponente, que ya vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver cómo piensa, digamos, un maestro internacional como Pablito, 2'4", 16 de elo. Para el que no conozca quién es este jugador, es de la localidad de Salta, actualmente representando a la Universidad de La Punta, tiene 21 años, es campeón sudamericano, ¿sí? Sub-18, salió subcampeón panamericano, ¿sí? Sub-18, también salió subcampeón panamericano Sub-14, es campeón argentino, ¿sí? También. Con lo cual, bueno, es un jugador realmente durísimo, ¿sí? Durísimo, que ha ido creciendo con el transcurso del tiempo, y actualmente en este torneo venció a varios grandes maestros. Por ejemplo, uno de los grandes maestros al que venció fue a Delgado Neuris, ¿sí? El paraguayo fuerte. La verdad que es un gran maestro de 2600 y le ganó bien, digamos, le ganó con toda la ley, digamos. Así que bueno, la verdad que mucho mérito. También venció a Lima Darcy, que va a ser una de las posiciones que vamos a analizar luego. Así que bueno, vamos a pasar a la primera partida, ¿sí? La que vamos a ver, que la jugó contra Tristán, ¿sí? Como pueden ver, Tristán salió tercero, Leonardo Tristán, 2533 de elo, un maestro internacional que bueno, ya tiene, digamos, el elo que se requiere para ser gran maestro, pero bueno, obviamente le faltan las normas, Tristán. Y mencionar que Pablito Acosta, ¿sí? Obtuvo la primera norma de gran maestro, ¿sí? Con lo cual es un torneazo que se metió, 7,5, con 7 puntos ya le dan, digamos, la norma. Así que bueno, excepcional la actuación de este jugador, y bueno, por eso merecía, digamos, que le hagamos un video. Si por casualidad Pablito Acosta en algún momento llega a ver este video, ¿sí? Todos los comentarios que hagamos sobre sus partidas van a ir obviamente con mucho respeto, ¿sí? Obviamente desde nuestra humilde opinión, ¿sí? Así que bueno, esperamos que esté contento y bueno, sepa entender, ¿sí? Que lo hacemos con mucho respeto. Así que bueno, vamos a pasar a la partida en cuestión. Bueno, y aquí el blanco juega Tristán, ¿sí? Leonardo 2533, juega D4. Pablito Acosta, bueno, responde con E6, y luego de E4, D5, por transposición de jugadas, ¿sí? Tenemos una defensa francesa en el tablero, donde luego de E por D5, E por D5, tenemos ya la variante del cambio de la francesa, que bueno, la verdad, la primera impresión que nos da es, bueno, es tablas, ¿sí? Es como que ya rehusamos por ahí a jugar con mucha fuerza en este tipo de posiciones porque pensamos que es tablas. Me ha pasado muchas veces de jugar este tipo de posiciones con poca energía, ¿sí? Por este hecho, ¿sí? Por considerar que es tabla o que igual lo fácil, y la verdad que me han puesto en aprietos, ¿sí?
hasta que bueno, logré entender que tengo que jugar todas las posiciones bien fuerte. Entonces no cometan ese error. Aquí comentando sencillamente que pues yo jugué un tiempo francesa. Una de las posiciones que me sabía gustar, digamos, era situar un caballo en C6, llevar un alfil a D6 y un caballo de G a E7. ¿Sí? Si en algún momento me presionaban, por ejemplo, con un alfil G5, me gustaba siempre la jugada F6, que era una jugada que era muy útil. Luego desarrollar el alfil a F5, que era un esquemita bastante sencillo, ¿sí? Donde la idea era que tras un alfil de 3 del blanco, con un alfil F5 estaba cambiando ese alfil, bueno en teoría del blanco, que controla bueno, un punto importante que es el punto E4, un punto que bueno, al cual gira la partida. Solo para mencionar, son esquemitas que se suelen jugar. Aquí Acosta emplea un esquema secundario. La verdad que hay muy pocas partidas con esta posición que vamos a ver enseguida. Solo mencionar que cuando aquí se produce un cambio, tenemos un tipo de centro que no lo podemos obviar. Este tipo de centro, si estamos hablando de un centro estático, lo que quiere decir que generalmente cuando hablamos de un centro estático toman importancia ciertas casillas en el tablero. Para el blanco la casilla E5 y para el negro la casilla E4. ¿Sí? Son casillas que bueno, generalmente tanto el blanco como el negro va a intentar, ¿sí? Ocupar, controlar. Por esa razón generalmente bueno, las ubicaciones del alfil a D3, en el caso del negro la ubicación a D6, como podemos ver el caballo C6, todas estas casillas, además F6 por ejemplo, ¿sí? Sacar el caballo E7 lo que ayuda generalmente es a jugar un F6 y controlar esa casilla E5 que suele ser una casilla débil en el campo del negro. Son casillas que las tenemos que ocupar. Y por supuesto la columna E en este caso es una columna que suele ser también muy ocupada, muy luchada digamos, porque bueno, generalmente se dan. Y en esta partida va a suceder algo particular, que el blanco generalmente no juega del todo preciso en cuanto al manejo del centro. A mí me parece que fue uno de los detalles que le llevó a la pérdida de la partida, además de otros factores estratégicos que vamos a ver. Aquí luego de caballo F3, el negro optó por alfil E7, bueno, es una variante completamente jugable. Y luego de alfil D3, aquí alfil G4. Esta variante es una variante totalmente secundaria. Muy pocas partidas se han jugado con esta posición. Estuve indagando un poco en la Mega Database 2020. Y la verdad que esquemas muy pocos, ¿verdad? Y aquí hay una interesante idea con blancas, que es jugar caballo BD2 con idea de llevar un caballo F1 y a G3. Es un plan de apertura típico, con idea de H3 y expulso ese alfil, me saco la molestia de encima, ¿no? Porque generalmente aquí el blanco va a jugar H3 como pasó en la partida, pero aquí tenemos la opción de alfil H5, con lo cual el plan de caballo BD2, caballo F1, caballo G3 y luego H3 ya estaría impidiendo un poco esta idea por parte de las negras. Bueno, H3, alfil H5, y aquí en esta posición se habían jugado varias ideas, digamos, con blancas. Una era alfil F4, desarrollando completamente y controlando el punto E5, que es la clave de la partida. Otra de las ideas fue, bueno, jugar alfil E3, ¿sí? Tratando de dominar, desarrollar completamente, ¿verdad? Normal, mirando el punto D4, que es un punto importante, quizás evitando rupturas como por ejemplo C5, que también pueden ser, ¿por qué no?, jugables en este tipo de posiciones. Y bueno, también otra de las ideas que vi que se habían jugado mucho era la jugada C3, por ahí controlando un poco el centro, ¿sí? Planeando en algún momento jugar dama C2, desarrollar completamente tranquilo, sin ninguna alteración de la posición. Pero aquí el blanco emplea la jugada G4, una jugada bastante enérgica y que es una novedad, ¿sí? Es una novedad que no se había jugado nunca. Una jugada muy interesante, que bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado cuando se juega este tipo de posiciones. En este caso el blanco opta por esto porque bueno, obviamente aquí el centro está bastante controlado, no parece que vaya a haber nada por el momento, ¿sí?, que logre alterar la posición central. Luego de alfil G6, aquí viene el primer error de la partida, y a tener en cuenta, es un error estratégico importante, no grave, pero sí a considerar, que es la violación de un principio estratégico. Estamos hablando de un jugador de 2533, ¿sí?, maestro internacional, pero aún así, ¿sí?, no podemos obviar si se cometen o no se cometen errores. Y aquí jugó caballo E5,
¿sí? ¿Qué principio de la apertura viola? Bueno, en primer lugar, no mover dos veces la misma pieza en la apertura, ¿verdad? Está muy bien, ¿no? Por supuesto, queremos presionar el alfil de G6, lo posible de tratar de cambiar con un caballo por G6 si es necesario, pero parece demasiado prematura esta idea, ¿verdad? Aquí era mucho mejor, por supuesto, el desarrollo con enroque, luego de caballo F6, torre 1 controlando el punto E5, que hemos dicho que es muy importante en este tipo de posiciones. Enroque, por ejemplo, alfil F4, y fíjese que esto sí ya es más estratégico, ¿sí? La posición se torna mucho más sólida y perfectamente jugable para las blancas. En cambio, con caballo E5, sí, si bien es cierto que es jugable, pero ya es un error en cuanto a lo que tiene que ver con la estrategia de la apertura, ¿sí? Y aquí Acosta jugó caballo F6, es interesante, ¿sí? No es una jugada mala, pero es cierto que la jugada caballo E5 podría haberse quizás castigado o haberse sacado provecho con la sencilla caballo D7. Fíjese aquí que la jugada caballo D7 ya está tocando el caballo D5, ganando un tiempo, obligando al blanco a jugar caballo por G6, a lo que, bueno, aquí luego de H por G6, obligamos al blanco a romper la tensión y como consecuencia hemos abierto la columna H, ¿sí? Donde ya tenemos un peón débil en H3 que lo estamos presionando. La posición para las negras aquí ya es igualada como mínimo, donde luego de caballo C3 tenemos la sencilla jugada C6, el juego está completamente igualado, las negras no tienen dificultad. En caso de, por ejemplo, alfil F4, ¿sí? Para tratar de no cambiar en G6 y darle esta opción de abrir la columna H a las negras, bueno, podemos continuar con caballo GF6. Luego de enroque nos sacamos de encima el caballo molesto, caballo por E5, alfil por E5, consolidamos el centro con C6, queremos enrocarnos corto, jugar alfil de 6, caballo E4, y la verdad que aquí las negras tienen una posición muy buena, ¿sí? La verdad que no noto ningún inconveniente, ¿verdad? No hay ningún aprieto o posibilidad de que las blancas nos estén apretando en esta posición, con lo cual eso quiere decir que estamos muy cómodos en cuanto a la apertura. Caballo F6 es una jugada obviamente menos fuerte que caballo D7, pero de todas formas no es mala, es interesante. Y aquí, bueno, caballo C3, las negras deciden enrocarse, y luego de caballo por G6, aquí viene algo importante, una idea muy interesante que plantearon las negras, y que es tomar de peón de F, ¿sí? Una jugada que, bueno, obviamente tiene la idea de abrir la columna F y en el futuro pensar en posibilidades de atacar en la columna, ¿sí? Una jugada muy interesante. Por supuesto que los principios nos dicen que generalmente debemos tomar y llevar los peones hacia el centro, ¿verdad? Pero en este caso, esta toma de peón lo hace para facilitar quizás las ideas de medio juego, pensando en un futuro, si esto nos conviene mucho más que por ahí tomar de H. Y fíjense ustedes que si toman de H, es muy difícil encontrar qué tenemos que hacer con ella. Quizás tenemos que poner una torre en E8, nos va a tomar varios tiempos para tratar de activar torre 8, llevar al alfil a D6, jugar C6 para que no nos jueguen caballo B5 si hacemos alfil D6, o sea, es una pérdida de varios tiempos para tratar de lograr algo objetivo. Con la jugada de F por G6 es muy interesante porque ya en una sola jugada estamos haciendo que nuestra torre de F8 juegue sin necesidad de tener que perder tiempo quizás en colocarla en E8, jugar alfil D6, etc. ¿Sí? Por eso es muy interesante. Fíjense ustedes cómo piensa por ahí, es muy práctico, ¿sí? El pensamiento de este maestro internacional. Luego de G5, caballo T5, y aquí toma mucho más sentido, ¿sí? La jugada de F por G6, porque aquí ya con caballo T5 tenemos ideas de presionar el peón de G5 con la dama y el alfil, tocamos también la debilidad del punto F4, y fíjese cómo de a poquito el flanco de rey de las blancas se va haciendo débil, ¿sí? Por ese avance prematuro, por haber violado el principio de haber jugado caballo E5, fíjese que el rey todavía está en el centro, ¿sí? Todos esos pequeños detalles estratégicos van haciendo que la posición de a poquito sea preferible para las negras. Dama G4 defiende todo, obviamente, el peón de G5 en primer lugar, también controla la casilla F4. Y aquí una jugada muy buena que es alfil B4, ¿sí? Una jugada interesante. En primer lugar quitamos el alfil de la columna E por si necesitamos en algún momento hacer un jaque.
En segundo lugar, clavamos ese caballo momentáneamente porque nos amenazan quizás un dama E6 jaque para comernos el peón de D5. Por lo tanto, es una jugada muy interesante, multifunción, ¿sí? Donde momentáneamente el alfil nos estaba estorbando en E7, lo sacamos de encima y lo colocamos en B4 por el momento, ¿sí? Luego de enroque, caballo C6. Sí, bueno, parece que aquí obviamente la primera jugada que se nos puede ocurrir es, bueno, ¿y qué pasa si nos hacen dama E6 y nos quieren comer el peón de D5? Bueno, sencillamente jugamos rey H8, es una nueva pérdida de tiempo. ¿Por qué dama E6 es mala? Bueno, en primer lugar, si pensamos estratégicamente, tenemos piezas sin sacar acá, ¿sí? Estas dos piezas no están jugando por parte de las blancas y la posición no es muy linda porque además tienen un rey bastante debilitado en cuanto a lo que tiene que ver con su formación de peones del flanco de rey. Perder un nuevo tiempo con dama E6, rey H8 no parece lo apropiado, porque luego de dama por D5, aquí surge una muy buena jugada alfil D6, un signo de admiración para esta jugada, controla el punto F4 y amenaza ya seriamente, ¿verdad?, el flanco de rey de las blancas, porque luego de alfil E3, caballo F4, alfil por torre por, la verdad que aquí me gusta muchísimo la posición de las negras y de hecho tienen ligera ventaja. Amenazas totalmente claras y la verdad que el juego aquí es bastante bueno. Si amenaza por ejemplo torre G4 y alfil H2, si él se quita el caballo. Si este caballo de acá por ejemplo ya está un poco esclavizado porque está defendiendo la dama. Si por ejemplo intentara jugarse a E2, podrían existir recursos como torre G4 y alfil H2 haciendo obviamente un ataque a la descubierta sobre la dama. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado aquí el blanco, jugar con mucha precisión para tratar de sacar adelante esta posición. Por esa razón dama E6 no era una jugada muy precisa. La mejor continuación aquí que no se jugó en la partida es la jugada A3. Una jugada que, bueno, sencillamente obliga al alfil por C3, B por C3. Y esta posición, si bien es cierto que se ha debilitado un poco la configuración de peones del flanco de dama, también tenemos el flanco de rey un poco flojo en cuanto a la estructura de peones. A cambio de todo esto tenemos la pareja de alfiles, que bueno, parece compensar muchísimo esta posición, y aquí las blancas obtenían un juego decente. Hubiera sido mucho mejor que lo que se jugó en la partida. En la partida se jugó el primer error quizás serio, que es la jugada F4. Una jugada grave ya porque bueno, está regalando en primer lugar el peón de D4. Obviamente no lo hace si este jugador que es fuerte, ¿verdad? No lo hace no es que no vio que le comen en D4, sino que él pensó que ante caballo por D4 la amenaza F5 era muy fuerte, ¿sí?, para las blancas. Dado que bueno, aquí no es fácil, si saber qué hacer. Nos están tocando el caballo de D5, también está colgando el alfil de B4, ¿sí? Y no es fácil tomar en F5 porque también nos está colgando, si tomamos con peón nos está colgando nuestro caballo de H5, con lo cual no parece ser una jugada mala, ¿verdad? F5. Sin embargo aquí las negras encuentran una jugada muy precisa, ¿sí? Una jugada que van a defender todo con recursos tácticos, y es la jugada dama de 6, una jugada brillante, ¿sí? Dama de 6 desarrolla una pieza, además de desarrollar la dama y completar las tareas de la apertura, lo que hace es amenazar indirectamente un alfil C5 si la dama quiere tomar el caballo de D4. Es una amenaza, ¿sí?, una defensa, digamos, indirecta del caballo de D4. Aquí las blancas renuevan con rey G2 la amenaza sobre ese caballo de D4, lo que aquí las negras no les interesa esa amenaza, si ellas prefieren desarrollarse muy bien y hacen torre de A a E8. Fíjense cómo de a poquito, en pocas jugadas, ya el negro ha completado su desarrollo y ha llevado las torres al centro, mientras que las blancas todavía, dado las pérdidas de tiempo que han realizado, todavía no pueden completar su desarrollo. Tanto la torre y el alfil están sin salir, ¿sí? Eso obviamente lleva tiempos y esos tiempos pueden llegar a ser graves y bueno, va a pasar lo que vamos a ver en la partida. Mencionar solo que bueno, aquí dama por D4 sería un error ya bastante de principiante, ¿sí? O sea, tomar acá permite dama G3, una jugada grave, ¿verdad? Porque la rey H1 tomamos en H3 y a rey G1, dama G3, rey H1, alfil D6 amenazando mate en H2, a lo que bueno, obliga a retroceder dama F2 y aquí con dama G4, signo de admiración, amenazamos caballo G3 y la verdad que aquí las blancas están atadas y no tienen nada que hacer.
básicamente están perdidas y bueno, es muy difícil la defensa para tratar de salvar esta posición. Por esa razón dama por D4 sería un error grave. Y bueno, aquí las blancas deciden completar su desarrollo, tratar de salir adelante como se pueda, con alfil de 2, una jugada buena. Y aquí el negro entra en esta jugada, caballo por F5. Una jugada que a primera vista parece mala, porque luego de alfil por F5, torre por F5, torre por F5, G por F5, está regalando un caballo, ¿sí? Está regalando un caballo, dama por H5, un sacrificio de calidad, ¿sí? Pero aquí una jugada brillante, ¿sí? Una jugada de realmente jugador titulado, la jugada dama C6, una jugada buenísima, ¿sí? Amenaza de 4, jaque, recuperar el material, pero además lo que interesa de todo esto es que no es fácil, ¿sí? Zafar de todo esto, y no le quedó otro remedio al blanco que jugar caballo B1. Y fíjense cómo, ¿sí? A pesar de haber sacrificado una pieza, seguimos ganando tiempos, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la actividad de nuestras piezas. Tenemos dos piezas que no están haciendo absolutamente nada, mientras que solo dos piezas que están completamente descoordinadas están activas, mientras que nosotros tenemos tres piecitas, ¿sí? Dos de ellas pesadas, con lo cual eso quiere decir que es una promesa grande de ataque, y el alfil de B4 que lo podemos sumar tranquilamente al ataque muy rápido. Luego de, por ejemplo, D4, rey F2 y alfil C5, ¿sí? Aquí ya sumamos el alfil, ¿sí? Tenemos las tres piezas trabajando en conjunto para atacar el rey, y esto ya le da ventaja decisiva a las negras. Por supuesto que aquí las blancas siguieron luchando, ¿sí? Jugaron un B4 tratando de incomodar el alfil, de que, bueno, obligarlo a retroceder. Por supuesto que aquí aquí surge una maravillosa jugada de máquina. Por supuesto que Acosta no la hizo, es muy difícil, pero es bonita, digamos, digna de ver, que es la jugada torre E3, una jugada de signo de admiración, doble signo de admiración le pondría yo, porque luego de B por C5, G6, una jugada tremenda, ¿sí? Una jugada de desviación. Fíjense que la dama está sobrecargada en la defensa del peón de H3 y en el punto F3. Obligamos a la dama a tener que dejar uno de los dos puntos. Por ejemplo, dama de 1 sería lo mejor, digamos, para si voy a perder, pierdo aunque sea lo menos grave. Torre por H3 y estamos ganando la partida con torre H2 jaque, sumado a la dama, así que también está ejerciendo una gran presión. Por supuesto que aquí defender con dama G1 sería posible, pero tenemos dama F3 y se filtra la dama y bueno, ya es un desastre en la posición. Así que bueno, torre 3, una jugada brillante. Difícil de ver también, por supuesto. Acosta aquí jugó D3, interesante también, sacrificando el alfil de C5, donde luego de B por C5, torre E2, se obliga lamentablemente las blancas a tener que sacrificar su dama por la torre, y luego de D por E2 hemos obtenido una posición con ventaja para las negras. Fíjense que esta posición, ¿sí? Tenemos una dama y un peón por tres piezas menores. En teoría esto le debería dar ventaja a las blancas, porque bueno, obviamente tenemos tres piezas luchando contra una dama, y un peón parece no ser tan no parece no ser suficiente, digamos. Pero hay un pequeño detalle a tener en cuenta, y es la debilidad de los peones de las blancas. Fíjese que todos los peones que tienen las blancas están débiles, lo cual son presa fácil para la dama, y mientras más peones vaya recolectando la dama, mayor será la ventaja que vayamos obteniendo. Y eso fue lo que pasó en la partida, digamos. A pesar de tener un material en teoría que le dé ventaja a las blancas, pero luego de, por ejemplo, caballo C3, dama por C5, ya hemos ganado un peón, ¿sí? Luego de, por ejemplo, rey por E2, dama E5, rey F3, dama H2, vamos a cazar el otro peón de H3, y fíjense cómo se van liquidando los peones, y esto ya sí que ya no compensa para las blancas, ya no tienen ventaja, la han perdido, una dama completamente activa, y son muchos peones ya que han perdido. Por lo tanto aquí están ganando muy fácil las negras. Torre de 1, dama por H3. Fíjese cómo la relatividad del ajedrez, ¿no? Por ahí nos dicen que tres piezas podrían llegar a ser superior a la dama, pero todo depende de las condiciones, ¿verdad?, de la partida. Aquí rey F4, rey F7, rey E5, y aquí, bueno, una jugada muy buena también, B5, ¿sí?
por supuesto que está sacrificando este peón no en vano, sino que la idea de caballo por b5 es que tras dama g3 jaque, obliga a jugar alfil f4, porque cualquier otra jugada de rey quedaría colgando la torre de d1, dama f3 tocando la torre y amenazando dama a e4 jaque, a lo que aquí, por ejemplo, si torre e1 para defender dama e4 jaque, estaríamos jugando dama c6, tocamos el caballo, amenazamos dama e6 jaque y está colgando la torre de e1 también, con lo cual la posición es un desastre. Y si torre d7 en lugar de torre e1, también tenemos rey g6, ¿sí? Y también estamos ganando, amenazamos dama e4 jaque, amenazamos también dama e6, la verdad que bueno, dama c6, perdón, también la posición es desastrosa. Y aquí, por ejemplo, si se quiere evitar un dama e4, con esto viene dama e2, ¿sí? Y la posición está perdida. Por lo tanto, como pueden ver, caballo por b5 es un sacrificio interesante, donde tomar con caballo por b5 sería un error grave. A3 por eso jugaron las blancas, para evitar ese b4 que desaloje al caballo. A6 consolidamos el punto b5 para no tener que preocuparnos en el futuro. Alfil e1, dama h2 jaque, bueno, rey por h5, dama por c2, nuevo peón que tomamos, ¿sí? Y bueno, aquí ya la posición es muy ventajosa para las negras. Rey f4, rey g6, rey e3 y a5, ¿sí? Los peones pasados se avanzan, por lo tanto, ¿qué hace Acosta? Avanza los peones sin perder tiempo. Alfil de 2 y b4, ¿sí? A por b4, a por b4, dama c1, dama b3 y hemos ganado el caballo, ¿sí? Como resultado de todo esto, donde, bueno, rey e4, dama e6 jaque, rey d3 y aquí c5, ¿sí? Una jugada también interesante, no toma ese caballo, sino que, bueno, decide avanzar el otro peón para acompañar al peón de b4, caballo e4, dama b3, rey e2, c4, ¿sí? Bueno, ya este dúo de peones combinado con la dama es desastroso, ¿verdad? Bueno, caballo c3, dama a3, rey e1, bueno, y ahora sí toma el caballo, torre por, dama e7, rey f2, dama d7. Todas estas son maniobras que el negro hace hasta encontrar el plan correcto, ¿verdad? Va maniobrando con las piezas, donde es mucho más fácil jugar, por supuesto, con negras. Rey e4, torre e3, rey d5, torre c3 y aquí h5, ¿sí? Avanzando el nuevo peón avanzado, g por h6, g por h6, y ese peón obviamente es intocable, no se puede tomar con el alfil porque viene un dama h4 ganando el alfil directamente. Torre g3, dama f5 jaque, bueno, torre f3, dama c2, rey e1, h5, torre h3, dama b1 jaque, rey e2, dama e4 jaque, rey f2, dama f5 jaque, torre f3, dama c2, todas maniobras, ¿sí? Bueno, aquí h4, avanzando el nuevo peón pasado, dama g6, rey f2, dama g4, alfil f4 y bueno, aquí con rey e4 las blancas terminaron abandonando, ¿sí? La verdad, partida muy buena, sí me pareció muy interesante cómo jugaba Acosta aquí, la verdad que ha jugado muy bien y me parecía que vale la pena sin mostrárselas. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente a la segunda posición que les había prometido que íbamos a ver. Bueno, y en esta posición, ¿sí? Acosta jugaba también con las piezas negras, jugaba contra el gran maestro Lima Darcy de Brasil, 2526 de Elo. En primer lugar tenemos que, bueno, entender a nivel de piezas cómo estamos, y aquí vamos a notar que, bueno, las blancas, ¿sí? Se han quedado con la pareja de alfiles, ¿sí? Tienen pareja de alfiles y un caballo, ¿sí? Mientras que aquí las negras tienen, bueno, obviamente su vamos a poner el mismo color así no se confunde, pareja de caballos, ¿sí? Y un alfil. Con lo cual, en teoría, ¿cuál es el plan que deberían realizar las blancas a futuro? Tratar de cambiar su caballo por cualquier caballo de las negras para de esa manera tratar de quedar con pareja de alfiles contra la pareja de caballo y alfil de las negras, donde en teoría la pareja de alfiles debería ser mejor, ¿sí? Ese sería el plan a largo plazo.
Por supuesto que hay mucho que hacer en la posición y es muy difícil de evaluar. ¿Por qué me gusta esta posición? Porque bueno, aquí Acosta me gustó muchísimo cómo canceló en primer lugar la pareja de alfiles. La fue reduciendo hasta a tal punto de que realmente quedaron sin hacer absolutamente nada, rezagados, ¿sí? Donde su fuerza fue disminuyendo y fue acomodando las piezas de a poco como quiso, ¿sí? Cancelando el contrajuego del oponente, mucha profilaxis, que es muy importante y que también lo vamos a ir viendo. Así que bueno, en primer lugar aquí hay que ver qué nos está amenazando el blanco, ¿verdad? Antes de realizar cualquier jugada hay que ver qué quiere hacer el oponente. Y si nos fijamos, tenemos un alfil que está suelto, si está mal defendido, y aquí nos están tocando con el alfil de C3 el caballo de F6. Por lo tanto, la amenaza ahora, digamos, reciente es alfil por F6, con idea de que si dama por F6 cae el alfil de D7. Y si tenemos que jugar G por F6, destruimos nuestra estructura de peones, con lo cual no parece ser muy buena. Por lo tanto, atendiendo a esa amenaza, ¿qué hace Acosta? Juega alfil E8, ¿sí? Lo coloca en seguridad al alfil, ¿sí? En un lugar donde no moleste para que pueda realizar luego sí ya el plan certero. Y aquí, bueno, el blanco juega alfil A2 con idea de llevar su alfil a B1, ¿sí? Y complicar la posición mediante esa diagonal molesta, ¿verdad? De B1 y H7, la batería, la maquinita clásica, alfil. Y aquí el negro juega un plan, ¿sí? Que para jugar este plan hay que realmente analizar muy bien la posición. B5, ¿sí? ¿Por qué digo que hay que analizar muy bien la posición? Bueno, para jugar un ataque de flanco hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De que nuestro centro no esté peligrando, ¿sí? De que no nos puedan meter un gran contraataque central en la posición, porque si eso llega a pasar, ya sea a través de peones o a través de piezas, podemos realmente quedar perdidos, ¿sí? Directamente. Pero aquí las negras parecen tener controlada la situación, parecen no tener nada, ¿sí? Momentáneamente. Por lo tanto, Acosta juega B5, un plan correcto, ¿sí? Además, bueno, la dama, ¿sí? Como pueden ver en C2 no está muy bien colocada, dado que bueno, aquí nos estamos haciendo un pequeño rayos X con la torre, con lo cual tiene mucho que hacer el blanco para poder mejorar también su posición. Bueno, juega alfil B1. En este momento está amenazando quizás alfil por F6, que es una jugada interesante. El negro decide no hacer, ¿sí? Caso a esa amenaza y juega directamente B4. La idea sencillamente es, bueno, te obligo a tomar en F6 o te retiras a una casilla como E1, ¿sí? Te obligo a decidir qué vas a hacer con ese alfil. A por B4 en primer lugar, A por B4, y aquí alfil por F6 no se jugó en la partida, se jugó alfil E1, la otra opción, pero alfil por F6 mencionar que era una jugada interesante, ¿verdad? Porque luego de dama por F6, dama H7, rey F8, ¿sí? Por ejemplo, las blancas podrían haber continuado con torre C2 y G5, y la verdad que aquí la posición, el negro tiene mucho contrajuego, pero es una posición de doble filo, ¿sí? Un rey que no está muy bien, ¿verdad? Tiene que optar por irse al centro, pero bueno, parece que las negras tienen muchísima compensación, mucho contrajuego, con lo cual era una variante muy interesante, ¿sí? Obviamente si se hubiera jugado, hubiera sido muy interesante de ver y analizar, pero bueno, no se llevó a cabo. Como les decía, la jugada que se realizó fue alfil E1, el gran maestro consideró que era mejor esa jugada, y aquí, bueno, G6, ¿sí? Por supuesto que es molesta esa amenaza, las negras no quieren tener que lidiar con eso. Además, al jugar G6 liberamos a este caballo de F6 para que en algún momento, si quiere realizar un plan, ¿sí? De llevar su caballo a alguna casilla como D7 o D5, lo puede hacer tranquilamente sin tener que preocuparse por la incursión de la dama en H7. Bueno, dama C4 y caballo D5. Fíjense cómo una jugada, ¿sí? Precede a la otra. Si no hubiéramos jugado G6, quizás deberíamos haber optado por, bueno, comernos un jaque en H7, etc. Bueno, aquí las blancas juegan dama E2, si sacan obviamente la dama de el peligro quizás de un posible rayos X, sí, que se puede llegar en algún momento a ser molesto, ¿verdad? Además, con esta jugada se puede amenazar quizás en algún momento la jugada de 4, ¿sí? Un plancito para tratar de darle un juego abierto, ¿verdad? La posición, tratar de abrir
¿sí? Darle más actividad a las piezas e incomodar a los caballos, que por el momento parecen estar bastante bien situados. Aquí el negro juega dama f6, ¿sí? Tranquilamente mejorando un poco la posición de la dama. Y en este momento hubiera sido muy interesante en la partida jugar la sencilla jugada alfil de 3, ¿sí? Mejorando ese alfil que bueno, parece no estar haciendo mucho en la casilla b1. Por ejemplo, si torre a b8, una jugada interesante para sobreproteger el peón de b4, alfil c4, caballo de c a e7, alfil b3, y bueno, aquí por lo menos ya el alfil está un poco mejor situado que en b1, que estaba chocando contra la nada. En esta posición por lo menos sirve para privar a las negras de un posible b3, ¿sí? Que sería una jugada bastante molesta para las blancas y sería algo que no quieren, ¿sí? Que las negras realicen. Esta posición daría ligera ventaja a las piezas blancas, pero las blancas realizan la jugada g3, una jugada interesante donde ya está amenazando la jugada de 4. Con la jugada g3, perdón, se está controlando la casilla f4 y privando a las negras de poder saltar con un caballo f4 que justamente presionaría a su dama. Y aquí, bueno, como las negras ven que le van a jugar e4, ¿qué van a hacer? Se anticipan a esa amenaza y juegan caballo b6, ¿sí? Una profilaxis muy buena, porque luego de e4 la amenaza no es solo jugar e4, sino que yo quiero jugar e5 si me deja, por supuesto, las negras. Por lo tanto, aquí, ¿qué hace Acosta? Caballo d7, si no permite que las negras hagan, ¿sí? Lo que tienen planeado, no dejan que se acomoden, sino que ellas impiden, ¿sí? O tratan de oponerse a todos los planes que el oponente quiere realizar. Muy inteligentemente, ¿verdad? Rey g2, mejorando un poquito el rey y defendiendo el caballo de f3, que quizás no está muy bien defendido, porque bueno, solo está defendido por la dama, puede llegar a ser un caballo indefenso en el futuro. Por lo tanto, rey g2 es una jugada interesante. Y torre de a b8. Entendamos esta jugada, ¿sí? Porque por ahí puede parecer, oh, pero ¿cómo va a jugar una torre a una columna que no está abierta? Si siempre se dice que las torres van en la columna abierta, ¿verdad? Bueno, aquí la torre, ¿sí? Por empezar, está mirando la nada y no está haciendo absolutamente nada. Sí, perfecto, domina una columna abierta, pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer de importante con esa columna? La respuesta es nada, ¿sí? Por el momento no puedo hacer absolutamente nada, ya que por ejemplo si quiero invadir en la segunda no puedo porque está el alfil, y si quiero invadir en la primera momentáneamente no me sirve porque es una jugada inútil. Por lo tanto, dado que la torre no funciona en la columna abierta momentáneamente, mucho mejor es darle un trabajito como por ejemplo defender el peón de b4. De esta manera sobreprotejo el peón de b4 y quizás libero un poco a este caballo, ¿sí? Para que no esté tan sobrecargado sobre la defensa del peón de b4. Fíjese cómo, si este jugador de a poquito va haciendo que sus piezas trabajen y que tengan una tarea interesante, ¿sí? Porque por supuesto la posición no era fácil y es muy interesante ver cómo de a poquito va saliendo. Torre c2 y aquí nuevamente una jugada muy buena, ¿sí? Con mucha precisión juega g5, ¿sí? Una jugada que hay que evaluar también muy bien, como les decía, ¿sí? Para realizar una jugada de flanco siempre tener presente que no haya contragolpes centrales. En este caso no los tiene el blanco, con lo cual g5 es un signo de amenación. h3 frenando la amenaza, molesta que era la amenaza g4, ¿verdad? Donde ya estaríamos amenazando caballo de 4, por lo tanto era una jugada que tenía que frenar a las blancas. Y ahora sí, caballo de d a e5. Ocupamos el punto e5, que lo hemos controlado muy bien con 3 piezas nuestras. Caballo por, dama por, y bueno, aquí a pesar de que el blanco logró su objetivo, ¿sí? De cambiar su caballo por un caballo del negro, y de haberse quedado con la pareja de alfiles, si tenemos que evaluar esta posición vamos a decir que es totalmente incierta, ¿sí? Porque aquí no está claro que la pareja de alfiles dé ventaja a las blancas, y parece que bueno, compensa bastante bien esta posición para las negras, ¿sí? Y momentáneamente, bueno, tenemos amenazas como por ejemplo caballo de 4, nos quedaría mejorar nuestro alfil de e8, que no está haciendo mucho en la posición, que ya vamos a ver cómo Acosta se las ingenia para hacerlo. Dama de 3, por supuesto, frena la amenaza de caballo de 4 y amenaza f4 en el futuro. Torre de 8 para cambiar un par de piezas, ¿sí? Además queremos dominar el punto de 4 y jugar un caballo de 4 si se puede.
Y aquí lo interesante era la jugada torre de C a D2, una jugada que bueno, llevaría a un cambio de torres, de un par de torres. Y también bueno, cambiaremos todo directamente con torre D8, torre por, caballo por, dama D2, caballo C6, y la posición es bastante incierta, ¿sí? Por supuesto que hay mucho que hacer aquí, pero bueno, las negras no tendrían inconvenientes en lo que tiene que ver con esta posición en particular. El blanco optó por torre de C1, una jugada imprecisa. Una jugada imprecisa porque aquí permite esta jugada molesta, dama de 4. Una jugada que de haberse jugado lo que vimos anteriormente, torre CD2, no hubiera sido posible. ¿Qué tiene de malo esto? Bueno, que sencillamente luego de dama E2, caballo E5, fíjese cómo de a poquito, ¿sí? El negro ha ido mejorando su posición. Ya hemos liberado la diagonal para que el alfil en algún momento se pueda situar en B5. Tenemos un caballo muy bien centralizado, una dama que está centralizada, las dos torres que están haciendo algo momentáneamente en la posición. La torre de D8 quizás un poco más activa que la de B8, pero bueno, nos quedaría por activar el alfil y la torre de B8. Pero de a poquito, fíjese cómo esta sencilla concesión de torre de C a D1 nos permite, ¿sí?, poder mejorar nuestra posición. Por eso fue una equivocación jugar torre CD1, una imprecisión. Torre D2, dama B6, y aquí nuevamente había que jugar esto, ¿sí? Torre CD1, bueno, nuevamente con torre por, alfil por, dama B5, dama por, alfil por y torre E1. El juego nuevamente es un juego de doble filo, incierto, ¿sí?, donde había mucho que trabajar en este final. Pero las blancas optan por la jugada dama H5. Una jugada que, bueno, si lo analizamos objetivamente es una amenaza. Amenazamos el peón de H6. Parece una jugada buena. Pero en lo que tiene que ver con la funcionalidad de la posición, no le ayuda a las blancas, sino que las termina perjudicando. ¿Qué juegan aquí las negras? Rey G7. Obliga a las blancas a tener que regresar, ¿sí?, a dama D1, por ejemplo. Y aquí con alfil B5, fíjese cómo lo que ha hecho el blanco ha sido sencillamente ayudar a las negras, ¿sí? Ha logrado mejorar su alfil, el caballo está ubicado en una casilla central, la torre en D8 bien situada, la dama también está muy bien situada controlando una diagonal, mientras que si vamos a las blancas vamos a notar que bueno, aquí tienen su alfil de B1 está chocando con su peón D4, una actividad limitada. El alfil de E1 realmente está chocando con todas sus piezas, la torre de D2, el peón de F2. ¿Sí? La dama también no está muy bien aquí, está completamente limitada en lo que corresponde a la gran actividad que debería tener. Por lo tanto, ya podemos decir que las negras tienen una muy buena posición. Y fíjese cómo de a poquito, ¿no?, gracias también a las concesiones que las blancas han hecho, ha aprovechado excepcionalmente a Costa para mejorar esto. Dama B3, un nuevo error. ¿Sí? Aquí era imprescindible la jugada B3 para evitar cualquier sencilla amenaza como alfil A4, que ya vamos a ver que es muy molesto. Aquí por ejemplo podría haber seguido torre por D2, alfil por D2, bueno, torre D8, dama E1, caballo C6, alfil E3, caballo D4, F4 y sí, esto es perfectamente jugable para las blancas y la verdad que la posición todavía tiene mucho para trabajar. Muy difícil, muy incierto, ¿verdad? Difícil de evaluar, por lo tanto era muy conveniente que las blancas jugaran esto. En su lugar juegan dama B3, que ya es un error, ¿sí?, bastante serio. Aquí torre de C8, ¿sí?, para controlar el punto C4, muy interesante, amenazando posibles caballos C4, también alfil C4, ¿por qué no? Torre de C2, un error. Sí, un error ya, también un nuevo error que permite torre por, alfil por y alfil C4. ¿Sí? Alfil C4 y las piezas blancas están muy incómodas, ¿verdad? Como podemos ver, la dama tiene que hacer malabares aquí. Dama A4, dama D4, mejoramos una pieza más. La dama la llevamos a una posición centralizada. Tocamos el peón de B2. Tenemos un alfil muy bien ubicado, un caballo en E5 perfectamente ubicado, la dama también logra activarse, nos quedaría por activar la torre, lo único que faltaría. Bueno, aquí por supuesto juega torre de 1 y dama C5, ¿sí? No tomar el peón aquí, también muy bien en el cálculo a Costa, porque si hubiera tomado aquí con torre B1, la verdad que las blancas tenían mucho contrajuego, ¿sí? Por lo tanto no le da contrajuego a las blancas.
juega dama c5, no se apura. Torre de 2, ¿sí? Las blancas no tienen mucho, ese es el problema, tienen muy mala posición, ¿verdad? No es fácil jugar con blancas aquí. Alfil b5, nueva jugada y muy interesante. Dama b3 y torre a8. Y ahora sí logró activar la torre. Fíjense cómo ahora sí ya todas las piezas del negro están haciendo algo. Se amenaza alfil a4 momentáneamente, pero todas las piezas trabajan con un fin en particular, ¿sí? Espectacular, ¿sí? Lo que ha logrado crear, ¿sí? De a poquito ha ido mejorando su posición mientras se lo permitía el oponente. Alfil b1, ¿sí? Para que, bueno, obviamente no nos ganen el alfil de c2. Torre a1, ¿sí? Ya la torre se filtra por la primera fila. Uno de los principios, bueno, elementales, que siempre las torres hay que meterlas en séptima o también en la octava, así que en este caso sería la primera fila. Dama d1, dama c4, una nueva amenaza, ¿sí? Amenazamos dama f1, ¿sí? Con lo cual obliga a tener que hacer alfil d3. Esta amenaza de dama c4 es imparable, ¿sí? Completamente perdida las blancas, dado a la gran actividad de sus piezas. Alfil d3, gracias a los errores del oponente, por supuesto. Torre por d1, ganando la partida, ¿sí? Bueno, alfil por c4, torre por d2. Bueno, hasta aquí llega, ¿sí? Esta partida, donde hemos podido ver la maestría de Acosta. Sencillamente, ¿sí? Ha metido jugadas muy lindas, ¿sí? Muy precisas, planes como por ejemplo g5, teniendo en cuenta que el blanco no podía hacer nada, pero digamos, para alterar el centro. Jugadas como b4, b5, perdón, b4, ¿sí? Cómo neutralizó el alfil. Fíjese dónde terminó el alfil de e1, terminó en la casilla donde Acosta lo colocó, ¿sí? Fue e1. No pudo salir de esa posición nunca, dado que no se lo permitía el negro, y de a poquito fue mejorando su actividad. Fíjese cómo también la profilaxis que tuvo él siempre, ¿sí? Se anticipó a las jugadas del oponente. Cuando quiso hacer e4 el oponente, Acosta se retrocedió para que esa amenaza no fuera real, y cuando la hizo ya estaba pensando en la próxima amenaza, que era e5, por lo tanto lo evitaba jugando caballo d7, ¿sí? Profilaxis, mejorar las piezas, pequeños detalles que, bueno, obviamente hacen a que este jugador sea realmente muy muy fuerte. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos, donde ya, si Dios quiere, estaremos cubriendo ataque Marshall, ¿sí? Y bueno, videos que han quedado pendientes, como por ejemplo cómo jugar eficientemente, o cómo estudiar, mejor dicho, eficientemente las aperturas. Nos vemos.